conexión con Darío Cuba y con César Zapata. Qué bueno que están ahí. Y gracias porque nuestra responsabilidad es conversar con ustedes de temas que son distintos. Ya pasaron las elecciones, ya vino el cambio, qué bueno, ya tenemos un cambio. El coronavirus nos afecta a Los todos. carros ahora tienen 5 cambios, 6. No, yo conozco carros que tienen como 10 cambios. Sí, señor. Pero mire, el, hay una situación que se presenta en todas las sociedades. Eh, cuando abrieron, cuando quitaron el, el toque de queda y el periodo de emergencia, la gente salió a la calle, una especie de desenfreno, y comenzaron a tomar y comenzaron a bailar, pero eso degeneró en otras circunstancias, en donde la gente se golpeaba, hubo muertos, hubo heridos, botellazo y todo lo demás. Entonces la policía se ve en la obligación de tener que intervenir. Yo vi que una muchacha le entró a botellazo a un policía y el policía se vio en la necesidad no de defenderse, sino de someterla a la obediencia, así dice la policía. Ujú. Entonces, eh, a veces la policía se ve como atado de manos, porque si agarra a una dama o un caballero para hacerlo cumplir la ley y se equivoca o lo golpea o le dispara, entonces acusan a la policía de violencia contra los civiles. Sí. Pero al revés no se considera violencia contra los policías. Entonces, ¿cómo resolver esta situación hoy día, César? Porque estamos Mira, complicados. en verdad, bueno, primero entender que la violencia tiene múltiples manifestaciones, Ajá. pero es violencia de todas Es maneras. violencia de otra manera. Ajá. Uno de los problemas que ha habido aquí para discutir violencia es confundir la clasificación que se hace para facilitar el estudio Ajá. con que son violencias distintas, pero todo es violencia, lo único que yo la clasifico. Ajá. Violencia de la persona cercana, de la pareja íntima, Sí, violencia del entorno cercano, sí, amigos, etcétera, violencia intrafamiliar, violencia social y la famosa violencia de género que no la entiendo porque eh, no es el género que determina la violencia. La violencia es una condición humana, no es ok. el problema del género. No hay Es problema que el sea. vínculo entre los sujetos el que hay que estudiar para saber qué desencadena la violencia en esos dos sujetos. Vínculo que puede ser de pareja. ¿Y por qué no es de género? Bueno, porque también hay parejas homosexuales que son violentas. Y Entonces, no, si, si son, entonces, entonces, y si son parejas de dos varones, ¿cómo se llama? por eso, Ajá. si hay dos hombres que viven juntos, también hay violencia en esa pareja. Entonces tú no le puedes llamar violencia de género y asumir que es un problema masculino, porque en este caso estamos hablando de dos gays. Y Entonces si, y hay si, todo un mejunje que pero, lo que ha hecho es perjudicar el estudio de la violencia. Y antes de... la mezcla de los temas, Sí, sí, dependiendo de la composición. yo puedo clasificar la violencia para poder entenderla, digamos, concentrarme en el estudio de una forma de manifestación de ella, pero no asumir que la manifestación de la violencia, esa manifestación específica es la violencia. El botellazo que le tira la muchacha al policía. Ese problema de la policía es otro. Mira, la violencia social tiene muchos componentes que la desencadenan. Por ejemplo, hay a quien habla de energía social reprimida. Esa energía social reprimida que no encuentra canalización por ninguna forma, pues termina convirtiéndose en violencia. Pero yo quiero tocar rápidamente eso del tema de la policía Ok. porque esos aparatos represores, ¿Hay violencia policial? sí, cuando hay exceso, sí. Esos aparatos Ajá, represores que tiene el Estado eh, eh, fueron criticados mucho tiempo en los discursos eh, socialistas, ajá, en los discursos de los grupos y organizaciones comunistas. ajá. Pero resulta que no hay ninguna
organización social donde no haya mecanismos coercitivos, es decir, mecanismos que pongan en control para mantener un determinado orden. ¿Entiendes? En la China de Mao había mecanismos de control. Claro. En la Rusia de Stalin lo había. Entonces, hay como que olvidarse un poco de ese discursito de los aparatos represores para entender que la policía tiene que haber un mecanismo, en este caso Dominicana es la policía, que mantenga determinadas orden, determinado cumplimiento de leyes y normas de convivencia. Si nosotros seguimos peligrosamente agrediendo a la policía, si seguimos desautorizando a la policía, hemos llegado a un punto, Darío Cuba, en que los policías tienen miedo de actuar. Primero porque no tienen un protocolo, no le han dicho cómo se hace. Es urgente, si va a haber un nuevo jefe de la policía, que se establezca los protocolos de intervención, cuándo actuar, cómo actuar, cuándo el individuo puede repeler una agresión, de qué modo la debe repeler, si el agresor está armado o está desarmado, si su vida está en riesgo o no está en riesgo, dónde están los límites de la práctica de la policía, dónde es un exceso, pero dónde es permitido que actúe. Porque de lo contrario vamos a vivir Yo vi una señora que le quitó un preso a un policía. No, yo vi una señora que al entrar a un supermercado le dio una galleta a un policía. ¡Tan! Entonces, ¿qué debe hacer un oficial que se supone está para el cumplimiento de la ley? ¿Qué debe hacer? Él no sabe, él mismo no sabe qué hacer. Yo vi en Tú lo ves en los videos, la confusión del tipo, ¿qué hago? Vi en Estados Unidos un policía, bueno, que le puso la rodilla en el cuello a un negro, y bueno, a pesar de que el negro le decía, mira, me estoy asfixiando, quítame el pie del No, cuello. clamó a su madre. Sí. Clamó a su mamá y ni así el tipo le quitó la rodilla. Pero ya esos son actos donde no es un simple exceso de la fuerza policial, sino un ejemplo claro del racismo que no se ha podido evitar en Estados Unidos por legislar. Porque se ha legislado, pero no ha desaparecido. ¿Pero eso es violencia o es racismo? O las dos cosas? Eso es violencia racial. Violencia racial. Sí. Es un apellido. Sí. Volvemos a la Policía Nacional Dominicana. Bien. Yo ando con mi macana. En el escudo de la Policía Nacional dice ley y orden. Es decir, la Constitución te permite que tú puedes circular, claro, porque tú pagas tu placa, tú pagas tu gasolina, pagas tus impuestos, pero la ley de tránsito dice que tú no puedes violar el semáforo rojo. Correcto. Me fui el semáforo rojo, entonces viene un policía y me dice, hey, párese ahí. Entonces yo le digo al policía, lo manoteo en la cara, usted es un fresco, porque usted me para. Le paso una rueda por encima, le rompo una pierna, sí, como hizo un sujeto en Santiago, creo que fue, apellido Fadul. Sí, y entonces después le dijo, y lo manoteó en la cara, y le dijo que cuida, y le dijo 2 o 3 palabras que son impublicables, por lo menos por este medio que se respeta, y bueno, y ahí va. ¿Cómo agarrar esto? Porque hay una supremacía cuando yo soy el hijo o el sobrino de un funcionario. Es que en teoría la ley se aplica a todo ciudadano. ¿Ah, sí? Porque hay un problema, nosotros tenemos un problemita que yo creo que envuelve la falta de autoridad de la policía, que es el problema de la ciudadanía. Hay una diferencia entre el habitante de un área cualquiera, de un país, y su condición de ciudadano. El ciudadano tiene deberes y derechos, y los conoce, y los practica, y conoce a dónde se terminan sus derechos, y dónde comienzan sus deberes, y cómo debe cumplir las normas para la convivencia. Un sujeto que tira un papel por la ventana, un bagazo por la ventana de su auto, no es un ciudadano, es un habitante del país, pero no es un ciudadano. Yo encontré un señor... Un tipo que se pasa en rojo poniendo en peligro la vida de alguien, no es un habitante, es un ciudadano. No es un ciudadano, es un habitante. Perdón. Puro y simple. Al lado de aquí, de este edificio, hay un espacio vacío, que hay una jardinería. Hay un señor que vende coco de agua, yo lo veo que está detrás de una mata haciendo pipí. Termina de hacer pipí y va a vender coco de agua. Eso entonces... Imagínate, entonces... porque el ciudadano, por eso es que muchas personas, no es un simple habitante, quizás ni ahí llega. Oye, es un existente, no llega ni habitante.
Hay un problema que genera todo eso, que es la mirada retrospectiva que hace algunas personas y dicen, concho, pero es mejor en la dictadura entonces, porque ahí sí había que obligado a cumplir los deberes ciudadanos. Usted tiene que tener limpieza, pulcritud, orden, participación, cumplimiento de la ley, respeto a la convivencia, etcétera. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué pasó con la democracia? ¿Qué ha pasado con la democracia? Es un exceso de democracia, es un democratismo, donde estamos permitiendo que cada quien haga lo que quiera, su propio coto. Yo, César Zapata, voy a actuar como a mí me dé la gana, y Darío Cuba como él quiera y el otro como él quiera. Entonces no vamos a tener un país. Yo digo, entonces en Cerrejón decían, eh, tienes que pisar fino, si no te voy a poner yo a pisar fino. O sea, hacer las cosas como es. En definitiva, Yo tengo que obligarte a hacer las cosas como es, siendo tú un ciudadano como yo. no hay que obligarlo, no hay que obligarlo, pero si en última instancia tiene que haber algún mecanismo coercitivo, tiene que existir. Y ese mecanismo coercitivo y represor es la policía, pero una policía que todavía no existe, porque tiene que ser una policía entrenada, organizada, que conozca el protocolo y que lo cumpla, que sepa qué hacer. Si son varios ciudadanos que están tirando mucho, rompiendo sillas en una reunión y no se meten ¿De la qué policía. color eran las sillas, profesor? No se preocupe que se ha roto de todos los colores. Sí. Y no hay que eso es violencia social, violencia No, física, que obviamente, violencia partidaria. obviamente un desorden como ese Ajá. y una conducta violenta como esa requiere de la intervención de un mecanismo regulador. Debería intervenir la policía, pero violencia incluso colectiva. en esos eventos no ha habido participación de policía. No, para nada. No. La violencia social tiene un componente que es que proviene de grupos organizados. Puede ser incluso la propia sociedad que es violenta. El Estado puede ser violento. Cuando el Estado también se pone de espalda a las propias normas que lo rigen, un gobierno determinado también ejerce violencia. Pudiera preverse Pero la también violencia. los pequeños grupos organizados como tal, esa subcultura de violencia en los barrios es violencia social. Yo no quiero mencionar ningún gremio, porque entonces caería en un problema. Que estoy hablando con un médico. Y entonces voy a tener dificultad. Mejor quiero cambiarlo por los choferes. No, para que el médico pueda volver aquí a la entrevista. Para que haya violencia social, debe haber una organización que la prohija. Okay. Es decir, no hablamos de violencia social cuando ocurre espontáneamente en un grupo por ahí. Okay. Ahora, cuando es una pandilla organizada que planifica y ejerce violencia, es violencia social. Finalmente, cuando el propio Estado, cuando los propios dirigentes del Estado se ponen de espalda a las leyes y las normas, también es una forma de violencia social. ¿Okay? Que perjudica a determinados sujetos. Porque vamos a partir de que es necesario definir la violencia. La violencia es cualquier acto deliberado de un sujeto o de un grupo de sujetos tendentes a dañar a alguien de manera consciente, no accidental, y planificada. ¿Okay? Transgredir el espacio del otro con el propósito de dañarle, esa es la violencia. Finalmente, ya cortito, que me quedan 2 minutos. Había un programa de Tony Raful que se llamaba así. 2 minutos de cultura con Tony Raful. Venga gente, venga pueblo. Mire, ¿puede prevenirse la Perdón. Claro que sí. ¿Puede prevenirse la violencia? Claro que sí, que hay mecanismos de prevención. ¿Hay síntomas? Sí, claro. Claro. Tres síntomas. Esta es una sociedad enferma. La desarticulación de la familia. Sí, pero ya usted la complicó ahora, es otro programa. Bueno, viene ese programa. La desarticulación de la familia, la ausencia de educación en valores, la falta de un entorno seguro, lo que llaman los psicólogos el apego seguro que necesita un niño para formarse, la carencia, solamente son los niños, las carencias económicas, perdón, el alcohol. Ay, que usted pregunta en 2 minutos, demasiado, profesor. Es que usted tiene mucha capacidad para responder todo eso. Sí, pero eso. son 2 minutos que usted me está dando. Muy bien, doctor, pero finalmente, ¿solamente hay apego en los niños o los seres humanos también se apegan? El apego seguro es garantía de que usted forme una familia más equilibrada en la edad adulta.
lo que ocurre en la relación diádica madre-niño o en la triádica madre-niño-padre se va a repetir allí. Eso también es un tema de violencia importante porque los sujetos que viven apegos inseguros, apegos patológicos, tienden a formar familias donde también se va a repetir la patología. Ese muchacho loco conmigo. ¿Eres tú que depende de él o el muchacho de ti? Los hijos. Sí. Bueno, la psicodependencia enfermiza tampoco es buena, ¿eh? Porque tú tienes que dejar ahí. El problema del dominicano es este. El niño cuando está pequeñito necesita un guía que lo controle, ¿verdad? Porque hasta para caminar necesita alguien que lo ayude. Pasada esa etapa necesita alguien que le responda preguntas. Y pasada esa necesita un amigo ya en la adolescencia, ¿verdad? Okay. El padre tiene que ser su aliado, su amigo en la adolescencia porque ya va hacia la adultez. Pero nosotros lo hacemos al revés. Queremos ser autoridad cuando el muchacho ya es adulto. Queremos ser entonces amigo y juguetón con el niño que lo que necesita es orientación. Y estamos al revés. Ay, santísimo. Necesitamos enderezar la biela. Para que haya menos violencia en un país hace falta mecanismos de prevención porque los punitivos ya se ha demostrado que no resuelven el problema. Gracias. A su orden siempre. Señores, hemos concluido. Violencia social. Son muchas las aristas que en cada tema que tiene que ver con la sociedad, pareciera que son muchas sociedades. No, es una sociedad. Pero que la sociedad, más de una vez lo he explicado, tanto en las aulas como en el instituto, como fuera del país. Por eso que la comunicación social no es cualquier cosa. No es cualquier persona que se le ocurre tener un micrófono en la mano. Yo soy un comunicador social. No, porque las sociedades, para usted poder hablar de ellas, tiene que saber antropología, sociología de la comunicación social, psicología de la comunicación social, historia, arte y cultura. Entonces, para usted poder explicar el movimiento de los grupos sociales, que todos juntos son la sociedad en términos generales. Por eso estamos haciendo este ejercicio de poder conversar. De ahí se desprenden tantos temas, por ejemplo, la sociedad enferma, la triádica, amigos de los hijos, el duelo. Todo se desprende de ahí, pero usted tiene que saber antropología para poder entender esto. Esto no es porque usted se lo ocurra, porque usted sea un termocéfalo, ni nada por el estilo, no. Estudiar para poder explicar los fenómenos sociales. Pero yo no puedo hacer eso. Eso lo hace una persona con autoridad. Solo soy una vía. Eso es todo. Nos vemos. Hasta luego.